En este video voy a contarte mi experiencia dejando de fumar, cuáles son los desafíos que enfrenté, cómo le hice para poder dejar el cigarro sin un síndrome de abstinencia, qué tuvo que pasarme para que decidiera dejar este vicio y qué herramientas implementé para poder separarme de este vicio, que pues bueno, yo tenía más de 16, un poco más de 16 años fumando. Comencé aproximadamente como a los 13, 14 años en ese lapso. Y pues bueno, durante todo ese tiempo, de los 13, 14 años hasta tener 30, que fue la edad en la que yo dejé de fumar, pues lo intenté varias veces, pero fracasé. La adicción pues era, yo la considero que era bastante fuerte porque fumaba aproximadamente de 8 a 10 cigarros diario. Incluso si un día no tenía dinero para fumar, pues era pedir prestado, o si de plano no se podía nada de eso, pues si yo veía un cigarro tirado en la calle, ese mismo cigarro lo levantaba, medio lo limpiaba y ya eso era lo que fumaba. Ese tal grado de adicción pues era el que yo tenía con el cigarro, con el tabaco. También hubo ocasiones en las cuales pues prefería comprarme 2 cigarros que pagar el transporte hacia mi casa. Prefería irme caminando. Más aparte pues la energía mental que yo invertía en estar pensando cuándo iba a ser el siguiente cigarro, cuándo iba a ser la siguiente dosis, incluso pues ponía en primera instancia el cigarro antes que los compromisos. Entonces, eso era algo que pues no era bueno. Y justamente con esto, una de las primeras recomendaciones, o bueno, algo de lo primero que yo comencé a, a considerar para poder dejarlo, pues es reconocer todo este daño, todo el daño que me causa el cigarro. Pero hay que ir más allá, hay que ir más allá simplemente de reconocer que te puede dar cáncer, que se te pueden hacer amarillos los dientes, que es un daño para los pulmones. Hay que ir más allá. ¿Por qué? Porque cuando no se tiene claro, con completa claridad, cómo algo te daña, es difícil dejarlo. Entonces, esto fue lo primero que hice, comenzar a evaluar el daño que me hace verdaderamente. Y para esto, yo utilicé un diario. Yo no dejé de fumar de un día para otro. Bueno, de un día para otro sí lo dejé, pero fue un proceso que me llevó aproximadamente 10 meses. Me tardé 10 meses en evaluar, en entender, en comprender de una manera clara cómo es que me estaba afectando. Te explico. Debes de tener bien claro por qué quieres dejarlo, qué es lo que te causa, cómo te afecta. Por ejemplo, en mi caso, pues ya en un caso extremo, comencé a darme cuenta que fumar me comenzaba a causar como un pensamiento muy obsesivo. En el momento en que prendía el primer cigarro, me daba cuenta de que este pensamiento era de tipo volver al pasado, empezar a recordar cosas que yo no quería recordar, que me causaban dolor, que me causaban tristeza, que me causaban coraje. Es decir, la mente como que se ponía muy activa cuando yo prendía el primer cigarro. Otro de los síntomas era que el pecho me apretaba, el síntoma clásico de ansiedad. El pecho se me empezaba a apretar, una sensación física como muy molesta. Y aparte pues sentía como un ligero hormigueo en la cabeza. Entonces, evaluando estas cosas me di cuenta que era una afectación directa al sistema nervioso. Aparte, pues mis manos casi todo el tiempo pues estaban como temblorinas, estaba muy delgado, entonces 100% era una afectación al sistema nervioso. Entonces, ¿qué representaba fumar? Fumar representaba para mí en aquel entonces ser una persona ansiosa, sentirme mal, estar pensando a cada rato, estar nervioso, estar intranquilo, tener malestar, sentirme estancado, porque era como que cuando yo prendía el cigarro me convertía en una versión mía que no me gustaba. Y esto lo comprobé porque justamente escribiendo en el diario
Algo que igual te recomiendo mucho es que en este diario comiences a escribir am, antes de que prendas tu primer cigarro del día, ¿cómo te sientes? ¿Cuál es tu sensación física? ¿Cuáles son tus pensamientos? Y yo me di cuenta que cuando yo me despertaba me sentía bien, me sentía tranquilo, me sentía contento, me sentía ligero, pero era en el momento en el que prendía el primer cigarro, era en ese momento en el cual regresaban todos los síntomas que te acabo de mencionar. Pero hay que reconocer esto porque puede ser algo muy sutil, pueden ser experiencias muy sutiles que ni siquiera nos demos cuenta de ellas, que estemos tan identificadas con ellas que no nos demos cuenta que algunas causas son los efectos de algo. Comenzando a escribir en este diario, pues puedes comenzar a darte cuenta de estas afectaciones, de estos efectos que te está causando el cigarro. Pero debes de ser muy directo y muy honesto contigo mismo porque observar estas verdades es difícil y duele, más que nada cuando es algo que para nosotros es satisfactorio, pero hay que verlo con una dureza, hay que ver la cruda realidad, porque si no, el cigarro comienza a ser algo inofensivo, y yo cómo voy a dejar algo que no me hace daño, ¿no? O que considero que no me está afectando, pero la verdad es que de fondo hay una afectación muy fuerte que se puede estar ocasionando. Entonces, llevar un registro, llevar un diario en el que tú puedas escribir, en la mañana escribe cómo te sientes, en la noche también escribe cómo te sentiste mientras fumabas, qué sentías cuando querías fumar, qué sentías cuando estabas fumando, antes del cigarro, después del cigarro, cuáles eran tus pensamientos antes de fumar, cuáles eran tus pensamientos cuando tenías esas ganas de fumar, cuáles eran los pensamientos que tenías mientras fumabas, cuáles eran los pensamientos que tenías después de fumar, sensaciones, actitudes, comportamientos. Debes de comprender todo esto a fondo, debes de conocerte a ti mismo, debes de conocer al enemigo para que tú puedas vencerlo, ya que no se puede cambiar lo que no se conoce. Muy bien, entonces esto es lo primero que hice, comenzar esta evaluación y comenzar a registrar todo en el diario, todo respecto al cigarro. Muy bien, ahora ya reconoces la peor versión en lo que te convierte el cigarro. Muy bien, ahora, ¿cómo salimos de ahí? Ya que tenemos bien clara esta peor versión, tenemos que tener clara hacia dónde vamos a llegar o qué representa no fumar. Por ejemplo, en mi caso, pues no fumar representaba sentir ligereza, sentirme bien, estar empoderado, estar tranquilo, estar contento, estar ligero, avanzar hacia las metas, tener confianza, que las cosas fluyen, me siento más tranquilo, mucho mejor, soy más creativo. Entonces también debes de tener una lista bastante extensa de lo que representa no fumar. ¿Cuál es tu versión cuando tú no fumas? Muy bien. Tienes la versión cuando fumas y tienes la versión cuando no fumas. Entonces, tener estas dos caras de la moneda bien identificadas, bien claras, va a empezar a crear un contrapeso que cuando tú le dabas valor a fumar, ahora es estar viendo todo eso que afecta, va a empezar a disminuir. Y cuando tú empiezas a ver lo beneficioso que es no fumar o esa versión tuya, cuando no fumas se crea un contrapeso y por consecuencia es más fácil que tú puedas salir de esa circunstancia. En este caso, pues del cigarro, pero también se puede aplicar a muchas otras cosas. Muy bien, ahora que ya tienes identificado estas dos partes, que no va a ser el trabajo de un día para otro, te puede llevar semanas, te puede llevar días, te puede llevar meses. Te digo, a mí este trabajo me llevó 10 meses para poder indagar todo lo que me afectaba. Cuando yo estaba haciendo esta evaluación de siento esto con el cigarro y siento esto mientras fumo y cuando no fumo me pasa esto, en ese caso yo lo hacía mientras estaba fumando. Muy bien, no importa, no pasa nada, tranquilo. Es parte de dejar algo que no te gusta. El chiste es que vayas asociando el cigarro
con todo esto malo. ¿Y qué crees? Que tu cuerpo, yo lo que me empezó a pasar es que mi cuerpo ya lo rechazaba en automático, la mente en automático lo rechazaba, porque yo ya había asociado que el cigarro, fumar cigarro, yo fumar cigarro, no, a lo mejor el vecino no, porque ahí se puede crear una afectación cuando alguien fuma delante tuyo, pero no, tú cuando fumas, ¿qué representa? ¿Qué va a pasar si yo fumo esto? Ah, pues lo que va a pasar es que voy a estar ansioso, voy a estar deprimido, me voy a sentir mal, voy a estar pesado, voy a empezar con pensamiento obsesivo, voy a empezar a preocuparme, voy a empezar a pensar en el pasado, voy a empezar a sentir emociones que no me gustan, ira, enojo, celos, cualquier cosa. Todo eso me pasaba a mí cuando yo fumaba. Y todo eso yo se lo empecé a asociar al cigarro. Entonces, en consecuencia, cuando yo estaba fumando y estaba consciente de todo esto que me afectaba el cigarro, yo era como de, ya no quiero esto, ya no quiero sentir esto. Comenzaba a hartarme y muchas veces prendía a otro para sentirme más mal. Es que muchas veces tenemos que tocar fondo para hacer el cambio, pero puedes crear este fondo de manera consciente. No tiene que ser algo que sea 100% malo o que de plano te tumbe, aunque por lo regular así tienen que ser las cosas para cambiar. Entonces yo empezaba a asociar de esa manera el cigarro cuando yo fumaba. Entonces de manera automática yo comenzaba a rechazarlo, ya no lo quería. Hasta que llegó el punto en el que dije, ya a partir de mañana, ya voy a dejar el cigarro. A partir de mañana ya comienza mi mejor versión. Pero esto es algo que tú debes de sentir, que ya estás listo, que ya has comprendido todo lo que te ocasiona. Has comprendido qué persona vas a ser cuando tú lo dejes. Muy bien, porque eso es algo que también escribía yo en el diario. Escribí muchas hojas en una libreta que tengo aquí, en las cuales yo escribía, cuando yo deje el cigarro, va a cambiar mi vida. Cuando yo deje el cigarro, me voy a sentir mejor, voy a alcanzar mis metas, voy a alcanzar mis objetivos. Entonces, te digo, comienzas a crear este contrapeso y, y nace de manera espontánea dejarlo. Que el primer día que yo lo dejé, cuando se me antojaba el cigarro, simplemente respiraba, sentía lo ligero que me sentía, lo bien que me sentía sin fumar. Trabajaba bastante la respiración, es algo que también te recomiendo mucho que trabajes tu respiración, observes tu respiración y eso te ayuda bastante a relajarte. Simplemente pasaban 5 minutos, 4 minutos, 3 quizás. Era corto el tiempo, que ya se me pasaba el antojo y me quedaba con una sensación agradable, porque no fumar representa que estoy empoderado, que soy positivo, que avanzo hacia mis metas, que todo se logra, que todo se cumple, me siento bien, siento bonito, siento lindo, estoy esperanzado. Todo esto que te acabo de comentar que tienes que identificar y que tienes que crear. Muy bien, entonces por eso no tuve un síndrome de abstinencia, porque ya el mismo presente me daba una satisfacción más grande que el cigarro. Y si se me antojaba, me preguntaba, ¿de verdad quiero volver a ser ese Edgar deprimido? ¿De verdad quiero volver a ser ese Edgar con apegos, con miedo, con dudas, pesado, que se siente mal? ¿De verdad quiero ser otra vez esa persona? ¿Vale la pena fumarme esto? Entonces creas ese contrapeso. Y ese contrapeso, tenerlo claro, es lo que te va a dar la salida. El conocimiento es poder. Esa es una de las claves. Y bueno, a partir de este punto, a partir del primer día, comencé a registrarlo igual todo en el diario. El diario te va a ayudar mucho porque es una manera de hacer consciente lo inconsciente. Cuando tú escribes,
comienzas a darle a tu mente, a tu cerebro, más conciencia. Comienzas a hacer que haga ciertas cosas que quizás tú tenías por ahí divagando, aterrizarlas y tenerlas claras. Entonces, a partir del primer día, escribir. Hoy es mi primer día que he dejado de fumar, me siento así, no siento ningún cambio, eso la verdad es que lo escribí, no siento ningún cambio, pero después de un año que he dejado de fumar y reviso esta libreta en la que he escrito todo, cómo me sentía y mi experimentación en el primer día, segundo día, séptimo día, hasta 15 días aproximadamente, escribía cómo iba siendo mi proceso. Y es que esto es como un acompañamiento, en donde tú te recuerdas por qué estás haciendo las cosas, qué versión estás dejando al viejo yo, y ahora estás avanzando hacia una nueva versión tuya. Pero muy bien, esa es mi experiencia, así es como yo le hice, y esas son las herramientas que yo he aplicado para lograr dejar de fumar. Resumiendo, pues tienes que comenzar a hacerte un seguimiento diario de cómo te sientes cuando tú fumas, por qué lo quieres dejar, qué persona eres cuando estás fumando, qué sientes, qué piensas, qué emociones tienes después de que prendiste el cigarro, después de que fumaste ese cigarro que ya no querías fumarte. Tienes que tener bien claro el por qué lo haces, cuáles son los motivos. Y también debes de tener bien claro en qué persona te vas a convertir cuando lo dejes. De esta manera, creas ese contrapeso que te digo, en el que de darle una valoración a algo que te afectaba, comienzas a quitarle valor, comienzas a quitarle importancia, porque ya empiezas a crear un cierto rechazo hacia eso, ¿no? Puede ser una persona, puede ser un objeto, puede ser cualquier cosa. En este caso, pues lo estamos aplicando al cigarro. Yo lo apliqué al cigarro y así me funcionó. Pero es un trabajo constante, es un trabajo diario que, te digo, te puede llevar días, te puede llevar semanas, te puede llevar meses. Realmente espero que te lleve menos tiempo que a mí. A mí me llevó 10 meses desde que empecé a tomar, a proponerme dejar de fumar. Había ocasiones en las que seguía fumando demasiado, había ocasiones en las que fumaba uno, fumaba dos, ¿no? De repente, pero tú tienes que ir testeando, tienes que ir conociéndote a ti mismo, qué es lo que vas sintiendo, qué experimentas, y a partir de ahí, que tú te conoces a ti mismo y aparte conoces al enemigo, es ahí cuando puedes cruzar la línea, llegar al otro lado, a esa mejor versión que tú deseas ser, que tú quieres ser, pero es cuestión de un trabajo constante, de una introspección, de aterrizar las cosas, de no evadirlas, de mirarlas a la cara, no rendirte y tener valentía para mirar aquellos miedos, aquellos traumas, aquellas cosas que quizás no son tan lindas de ti, no son tan padres de ti, pero que al final tienes que mirarlas, enfrentarlas para transmutarlas. Así que espero que sirva y nos vemos en un siguiente video.